Hola, yo soy Said Loza y esta vez les vengo a hablar acerca de mi opinión personal del libro titulado El nazi y el psiquiatra por el autor Jack Ellul. Y también les hablaré un poco acerca de nuestra visita a la biblioteca municipal de Tuxpan, Michoacán, que lleva por nombre la biblioteca Melchor Ocampo. Mi libro leído que les comento fue un libro que yo decidí elegir para la materia de círculos de lectura. En esta ocasión, nuestro profesor y tutor Jorge Peña nos dio a elegir el libro que quisiéramos del género que fuera de nuestro gusto. Así que a mí me gusta todo lo que es en base de la Segunda Guerra Mundial, más en específico acerca de los nazis. El libro cuenta con un total de 328 páginas. El libro consta de 10 capítulos en los cuales me tenían muy intrigado y muy emocionado al estar leyendo todos esos capítulos. Quería descubrir más, quería leer más. Bueno, les hablaré un poco acerca, como les comenté, de estos capítulos. En la portada nos habla acerca del título, como les comenté, se llama El nazi y el psiquiatra. El nazi era el señor Hermann Göring y el psiquiatra era Douglas Kelly. Nos comenta que dos mentes letales al fin de la Segunda Guerra Mundial. La historia de nuestro libro se basa cuando cae la Alemania nazi al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando salen vencedores los aliados. Estos dos personajes se encuentran en una cárcel en Nuremberg. Congeniaban en bastantes cosas y tenían una mente muy brillante. Los dos eran bastante inteligentes. Ahora empecemos a hablar acerca del capítulo primero. En el capítulo primero nos habla un poco acerca de la familia de Douglas Kelly, por parte de su familia materna. Sus abuelos maternos nos comentan que ellos eran unas personas muy ambiciosas, pero muy ambiciosas no de dinero, sino de poder, de conocimiento, de inteligencia. El abuelo McLachlan era aficionado a coleccionar objetos y en algunos casos animales. El abuelo McLachlan tenía la colección de mariposas más grande de todo California, pero algunos conocedores decían que era de toda Estados Unidos. Contaba con más de 1300 especies. La familia McLachlan de Douglas Kelly era una gente, como les comenté, apasionada, intrigada y que todo le gustaba hacer bien. Ellos querían estar en todo, querían llamar la atención en todo y eran ambiciosos en ese aspecto. En el segundo capítulo nos comenta un poco acerca de la relación entre sus padres. La hija de los McLachlan, su madre, conoció a su padre, que era un cirujano dentista. Lo conoció y de ahí fue que la pareja tuvo a su primer hijo y único, el cual es Douglas Kelly. Nos comentaba la época de la infancia y del crecimiento de Douglas Kelly. Él también era un niño muy ambicioso. Creo que eso lo traía de los genes de su familia McLachlan. En el capítulo 5 nos habla acerca de la adolescencia de Douglas Kelly. Bueno, pues él comenzó a una muy temprana edad con cursos de magia. Y bueno, creo que también en eso era de los mejores en ese ámbito. Y después nos comenta acerca de su educación. Él estudió la carrera de psiquiatría. Douglas Kelly se graduó de psiquiatría en la Universidad Columbus de California. Después comenzó a ejercer su carrera en la prisión de Nuremberg, en donde tenían prisioneros a los nazis más importantes, por así decirlo. Aquí encontramos a varios personajes, en el cual el de más alto poder era el jefe del Reich Marshall, el cual era Hermann Göring, el antecesor del poder
de Hitler. En esta prisión se encontraban 22 prisioneros, de los cuales, como les mencioné, eran los más importantes de los nazis. Aquí su tarea de Douglas Kelly era examinar a los pacientes que estuvieran bien psiquiátricamente. Y cuando comenzó a ejercer su carrera en la prisión de Nuremberg, entre los prisioneros con los cuales se llevó mejor fue el Reichsmarschall Hermann Göring. En él encontró su otra mitad porque se vio muy reflejado como él era. Y la verdad es que tuvieron una muy buena amistad. El psiquiatra, además de tratarlos y de examinarlos, los estaba preparando mentalmente para su juicio, que apenas comenzaría, porque ellos aún eran prisioneros y todavía no determinaban su juicio. Entonces, en ese transcurso, dos de los prisioneros nazis importantes se suicidaron, pero en esa cárcel tenían una seguridad muy alta y todos lo vieron como imposible, pero lo hicieron. Y el psiquiatra siguió en su trabajo y siguió realizando exámenes psiquiátricos y consultándolos en sus celdas muy seguido para prepararlos para el juicio. Faltando pocos días para el juicio, su gran amigo, porque realizó una amistad con él, Hermann Göring, se suicidó con una ampolleta de cianuro que según él la tenía guardada desde la primera vez que entró a la celda. Después de esto, al ocurrir eso, el psiquiatra decidió pedir una renuncia. Renunció al trabajo ya que tenía mucho tiempo que no veía a su esposa, más de 6 años que no llegaba a su casa porque estaba en Nuremberg y ya extrañaba a su esposa. El general encargado de la prisión se lo concedió, y cuando Douglas Kelly se fue, entró otro psiquiatra a reemplazar su puesto. Y ahora sí, cuando él estaba de regreso en su casa en California, se realizó el juicio. 19 fueron condenados a muerte. Los otros 4 se les dio acción totalitaria. Después de esto, nos hablaba en los últimos capítulos acerca de la vida de Kelly ya en su casa, ya dejando a un lado la prisión de Nuremberg. Y ahora nos hablaba que había realizado un programa de televisión, habría escrito un libro, 22 celdas en Nuremberg, y toda la vida de él había empezado a dar clases, porque además de esto estudió criminología después de ser psiquiatra, y por lo tanto comenzó a dar clases en una universidad importante, ya como profesor criminalístico. Y bueno, para finalizar, en los últimos capítulos se los voy a contar a detalle porque fue un final inesperado, que nos comenta ahí que ya era la cena de Año Nuevo. Estaban en la realización de la cena él y su esposa, y estaban en la sala sus 2 hijos menores jugando en el árbol, su papá y su hijo el mayor. Y de repente comenta el hijo que escuchó un estruendo y que como si algo se hubiera caído, y que de repente salió gritando su mamá y su papá, y que lo que hizo su abuelo fue tranquilizar a los niños y a los niños más pequeños sacarlos, y su hijo el mayor se escondió detrás de un piano y vio toda la acción. Lo que pasó aquí fue que por una carga excesiva que él tenía ya por tanto trabajo y por otras cosas más de su vida diaria, lo que decidió fue como un detonante. Lo que tuvo con su esposa fue una discusión cualquiera, y lo que realizó fue subir a su oficina, que estaba en el 2.º piso, y bajó, y frente a su esposa y a su papá ingirió una tableta de cianuro, y así fue como se suicidó él. Y por último, el libro nos habla de la vida de sus hijos. Su hijo el mayor
tiene 60 y algo años y vive una vida normal. Su hijo, el menor, está muy enfermo y se encuentra hospitalizado hasta la fecha. Y su hija murió hace aproximadamente 15 años en un accidente automovilístico. Fue un libro que me agradó mucho y se lo recomiendo bastante si son de los que les gusta este género. Y bueno, nada más por decir, gracias por escucharme mi opinión acerca del libro. Bueno, y para finalizar este video, les comentaré acerca de nuestra experiencia de los alumnos del sexto semestre, la visita de la biblioteca del municipio de Tuxpan, Michoacán. Esta experiencia pues fue muy valiosa, ya que por primera vez visitamos otra biblioteca externa del municipio. Esta actividad se llevó a cabo en la materia de los círculos de lectura. Esta materia nos la imparte nuestro profesor y tutor Jorge Peña. Lo primero que realizamos en la visita de la biblioteca fue llegar y sentarnos en el salón principal o en el cuarto principal, donde se encontraban todos los estantes portadores de libros. Nuestra impresión primero al entrar fue que la biblioteca estaba muy grande, estaba bonita, pero tenía un pequeño jardín, y lo que noté era que le faltaba mantenimiento al jardín, pero la construcción era muy grande. Después, como le comento, entramos al salón principal y ahí se encontraban la mayoría de libros en sus estantes. Después llegaron las señoritas encargadas y nos dieron un tour en toda la biblioteca. De ahí pasamos a la zona infantil, donde nos comentaba que iban los niños de la primaria a buscar información o a realizar sus tareas debidas. Después de ahí subimos a una parte que era un centro de cómputo, en el cual había conexión a internet y por tanto iban estudiantes de cualquier edad a investigar acerca de sus tareas. Pero aparte de eso, vimos un logo que decía Univim y tuvimos curiosidad y nos explicaron que Univim era una universidad virtual y ahí se impartían clases. Ahí en Tuxpan visitaban 3 estudiantes la Univim. Y bueno, después de ahí, por último en el recorrido, lo que hicimos fue pasar a una sala donde nos proyectaron un video acerca de un personaje histórico de Tuxpan, Michoacán, el cual fue un aviador muy grande y muy reconocido de Tuxpan. Y bueno, eso fue todo acerca de nuestra visita a la biblioteca. Espero les guste este video.